a la hora, así que, ¿qué les parece si comenzamos? Entonces, antes de iniciar con la conversación en sí misma, ah, agradecerles estar aquí, pero también recordarles un par de cosas referentes a la etiqueta en Zoom. Entonces, por favor, mantengan sus micrófonos apagados mientras no estén hablando. Eh, Tenemos el chat, que es una gran herramienta, pero por favor hay que usarlo para temas relevantes a la charla. Y recuerden que este es un espacio inclusivo, entonces hay que tener un vocabulario adecuado y por favor no queremos tener problemas de intolerancia, ¿de acuerdo? Ahora sí, entonces vamos a comenzar el evento. La idea es que vamos a presentar a nuestros panelistas. Ellos van a tener unos minutos para platicarnos cuál es su trabajo y enseguida vamos a tener un diálogo. Si las personas que están en esta llamada quieren hacer preguntas, pueden comunicarlas por el chat o también pueden participar. Queremos que los últimos 15 minutos sean una conversación con las personas que asisten. Y bueno, vamos a iniciar con las presentaciones. Ok, el día de hoy para este evento tenemos tres invitados, la máster Margarita Vaquero, la doctora Silvia Gallegos y el doctor Fulgencio Linzón. Eh, a continuación voy a leer una pequeña reseña de cada uno y empezamos con Margarita. Margarita es la presidenta de la Fundación para la Conservación de los Andes Tropicales. En su natal Ecuador realizó su pregrado de biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También posee 2 grados de maestría, uno en ecología y manejo de recursos naturales de la Universidad San Francisco de Quito y el otro en ecología y evolución en la Universidad Estatal de Mississippi en Estados Unidos. Margarita posee gran experiencia en herpetología, ecología acuática, entomología y genética de insectos. También ha realizado proyectos tratando de entender patrones evolutivos en mariposas del Ecuador y ahora trabaja liderando los esfuerzos de conservación en el Ecuador. Margarita, ¿tienes alguna cosa que nos quieres platicar? ¿Quieres eh, presentarte con más detalle? No, o sea, creo que quizás eso ya hablan en más detalle cuando sea mi turno, pero muchas Okay. gracias por haberme invitado y está bastante bien descrito un poco lo que he hecho. Perfecto. Entonces, continuamos brevemente con la doctora Silvia Gallegos. Ella es docente de la carrera de Biología en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Posee una licenciatura en Biología y Botánica de la Universidad Mayor de San Andrés, también obtenidos en Bolivia, y un doctorado en Ecología de Plantas de la Universidad Martin Luther Halle Wittenberg, en Alemania. Trabaja en un proyecto enfocado a la creación de una estación biológica en Chirca, en Bolivia, para proteger bosques primarios y realizar investigación científica. ¿Alguna cosa que quisiera agregar, Silvia? Bueno, muchas gracias por la invitación y supongo que nuestra presentación la vamos a hacer después o en este Sí, momento. después. Después. Ah, ya, está bien, gracias. Perdón la interrupción, tengo una persona que me escribe que está en el link, no sé si se cambió el link a la final o donde se registraron, si funcionó o hubo algún cambio, solo para estar seguro. Si quieres, continúa, Daniel, y yo lo envío de nuevo en este momento al mail list. ¿Okay? Listo. Finalmente tenemos al doctor Fulgencio Lizón, quien es profesor asistente en el Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción en Chile. Lidera el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, de fauna salvaje. Recibió su licenciatura en Biología, tiene una maestría en Ecología y Zoología y un doctorado en Biología, todos obtenidos en la Universidad de Murcia, en España. Su investigación se basa en entender cómo el uso del hábitat, la biodiversidad, biogeografía, políticas de conservación y gestión impactan en los mamíferos, especialmente con enfoque en los murciélagos. También posee intereses múltiples que van desde las ciencias básicas a la educación ambiental y voluntariado. Ha colaborado también en generar planes de gestión y conservación para mamíferos en América Latina. Muchas gracias por venir.
¿Quisieras agregar algo más? No, como el resto de mis compañeros, gracias a vosotros por la invitación para este evento y encantado de participar en él. Gracias a ustedes por asistir también. Entonces, podemos empezar con las presentaciones de cada uno. Perdón un ratito. Déjenme compartir el nuevo link porque tengo gente Sí, que está está esperando en bien. otra sala. Un ratito. Claro, yo también estoy mandando, lo acabo de mandar al mail list y estoy mandándolo en este momento también al grupo, así que esperemos. Sí, es que con lo que el host originalmente era Luis, que está en Luisiana y ahorita no se puede conectar por el huracán. Todo. Ok, parece que se están uniendo más personas. Muchas gracias a los que se están uniendo y una disculpa por la confusión con el link. Parece que el primero que mandamos no era el correcto. ¿Logró mandarlo, Margarita? Ya. Creo que tenemos un poquito de mala conexión. Yo ya mandé. Ok, perfecto. Entonces, si gusta comenzar, Margarita, presentando cuál es el trabajo que actualmente está realizando. Perfecto. Ahorita comparto la pantalla. Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, perfecto. Sí. Ya, bueno, decidí poner de nuevo la diapositiva del comienzo porque leí y releí el título y me parecía muy interesante y muy desafiante lograr como unir todas las cosas, como las realidades que enfrentamos en conservación, involucrarlo con ciencia, administración y educación. Entonces para mí fue como mucho, pero voy a hacer lo posible de unir todo, ¿no? Entonces, represento a la Fundación para la Conservación de los Andes Tropicales. También podría participar si tiene algo que decir. Él es el director de la fundación. Y si resumimos en una sola oración un poco lo que hacemos para que se acuerden de FCAT, lo que hacemos es fusionamos de investigación científica con participación comunitaria, o sea, involucramos a la gente de la comunidad para lograr una verdadera conservación.
Entonces, se va a ver un poquito en inglés partes por lo que hice esta presentación la semana pasada, pero bueno, creo que no va a haber problema porque me explico. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Somos un equipo conformado de residentes locales principalmente, junto con científicos internacionales, que está trabajando desde el 2003, pero somos una ONG ecuatoriana reconocida desde el 2011. Nuestra misión es justo capacitar a la gente local con información técnica y como con capacidades propias para lograr una verdadera conservación. Entonces, quizás dije, voy a enfocarme primero en las realidades, ¿no? Basándome en el título de lo que ustedes nos propusieron que conversemos. Entonces, la realidad de dónde trabajamos y por qué. Entonces, bueno, para que todos un poco se ubiquen en el mapa, estamos aquí en Sudamérica, aquí está el Ecuador. ¿Sí se ve mi cursor? Ya, pues aquí está el Ecuador. En la parte occidental del Ecuador, en esta zona, está una reserva del estado que se llama Reserva Mache Chindul, y nosotros estamos dentro de la reserva. La Reserva Biológica Bilsa está cerca de nosotros, que igual está dentro de la Reserva Mache Chindul. Entonces, algo interesante y un poco de la realidad es que esta reserva se la creó en un mapa en papel en 1996, y hay 15 comunidades que ya viven ahí dentro, y hay miles, 1500, entre 1500 y 2000 residentes locales. Entonces, esta zona del país, también por qué trabajamos acá, es de una excepcional diversidad, tiene mucho endemismo y amenaza. Y solo para poner en contexto, todo lo que este es el Ecuador, o sea, la parte occidental, todo lo que se ve oscuro es lo que era bosque en 1938, miren, en 1958 y en 1988 quedaba esto. Imagínense, casi 40 años después queda solo el 4% del bosque original. Por eso trabajamos en esta zona y esta es una realidad, ¿no? Una realidad también de esta zona es la alta diversidad de aves, es una maravilla, hay muchas especies endémicas. Y la otra realidad es la gente que vive en la zona, la gente que necesita opciones para vivir, la gente que se dedica mucho a la cacería y también a cultivar. Entonces, ahora me voy a enfocar un poco en los retos de la ciencia, porque sí hacemos ciencia en nuestra fundación, la administración, y un poco por qué consideramos importante la educación. Entonces, nuestro framework, como la visión general de nuestro trabajo, es unir lo que es la ciencia con la comunidad. Entonces, la ciencia se hace a través de la investigación. Él es un miembro local que está trabajando con FK, 10 de los fundadores, ya por casi 20 años. Se les capacita, él es otro, Domingo también está ya casi 20 años con nosotros. Y luego con la comunidad se les brinda la educación, se da educación ambiental, se les capacita sobre lo que se está haciendo. Y sin duda, el más grande desafío es darles alternativas a la gente local. Y con esto como que cerramos el círculo, ¿no? Y el ciclo aquí. Entonces aquí vemos un poco nuestra realidad de trabajar con la gente de la zona, lo importante que es la educación y las alternativas. Y bueno, para que vean rápido los tipos de investigaciones que se han hecho, bueno, desde aves, anfibios, se ha hecho mucho trabajo con palmas, primates y también la parte socioecológica. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra reserva? Tenemos todo esto, nuestra reserva ahora es de, bueno, aquí están acres, pero para los que usamos hectáreas son 600 hectáreas. Hemos hecho investigación con aves, hemos ganado grants de US Fish and Wildlife Services, de Rainforest Trust y de National Geographic. Nos financiaron para estudiar al banded fauna en extinción. Trabajamos con dispersión de semillas, también con herpetología, y usamos estudios de cámaras trampa, y ahí viene el doble uso de las cámaras trampa, tanto para ver animales como para ponerlas en nuestros bosques y ver si hay gente que está metiéndose a la reserva o si hay cazadores, que se ha encontrado gente con armas. Aquí les muestro un video cortito de lo que se puede ver, porque no les voy a mostrar el video del cazador, creo que ese no es tan divertido. Hacemos trabajos de ecología acuática y estamos con un proyecto súper chévere y súper grande de reforestación, donde queremos hacer un before and after, que queremos ver, hacer un monitoreo del sitio de reforestar, ver qué hay a nivel todo, mamíferos, anfibios, calidad de suelo, todo, para luego ver cómo va la reforestación. Tenemos un proyecto con la Universidad de UC Davis y es muy chévere. Él es de Baristo, es uno de los señores que nos ayudó a construir la estación y ahora es contratado, es un biólogo de campo, ¿no? Y tiene como opción de vida ser un biólogo, mantiene a su familia siendo un investigador, ¿no? Damos cursos también internacionales, esa ha sido otra como fuente que nos ha ayudado para ser un poquito más autosustentables.
Y bueno, trabajamos muy de cerca con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y Agua, trabajamos con más comunidades y hasta con la policía, que siempre tiene que ir a ver lo que estamos haciendo. Creemos que es lo más importante, involucrar a la comunidad. Construimos una estación hace 2 años, con eso hemos dado cursos, traemos a gente de la comunidad, capacitamos y vemos como una gran fuente de, sí, de ingresos, pero también para atraer a la gente y para que vengan a saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces es cortita esta presentación, un poquito a las personas que nos han brindado apoyo, un poco los grants, los correos, quizás al final si quieren les mando si tienen alguna pregunta o algo, pero eso es un poco en resumen quiénes somos. Muchas gracias, Margarita, fue una presentación fenomenal y es muy interesante saber cómo, lo que ustedes están trabajando. ¿Podemos continuar entonces? Silvia, ¿gusta presentarse? Bueno, sí, buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo no he preparado una presentación para ahora porque 5 minutos es bastante corto. Solo destacar que, bueno, actualmente ya no soy docente de la universidad, sino soy una investigadora asociada del Instituto de Ecología, de la UMSA igual, de la Universidad Mayor de San Andrés. Y actualmente estoy coordinando y soy postdoctorante de la Universidad de Halle en Alemania y estoy coordinando un proyecto sobre bueno, a grandes rasgos el proyecto se llama Restauración de bosques montanos en áreas dominadas por Theridium. Theridium es el helecho marranero, el helecho águila, en inglés se dicen bracken, en Bolivia le decimos chusi, y es un helecho que tiene una amplia distribución y suele ocasionar problemas en muchos lugares del planeta. Normalmente crece después del fuego. Entonces nosotros lo que principalmente hacemos es usar la ecología de la restauración para eh, investigar y ver qué procesos están interrumpidos en la sucesión natural del bosque en estos lugares que se han quemado y ver cómo poder ayudar a hacer una restauración activa si es necesario para que la sucesión vuelva a su curso natural. Entonces, bueno, el proyecto ya tiene 11 años, en el cual hemos estado haciendo investigaciones de interacciones planta-planta, interacciones planta-animal. Hemos investigado cuáles son los principales limitantes para la regeneración natural del bosque en estas áreas. Bueno, trabajamos en bosques montanos en los Yungas de Bolivia, que están entre 1.800 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Nosotros trabajamos en bueno, en la provincia Sud Yungas de La Paz, donde hemos establecido una estación biológica que nos ayuda a vivir ahí y a poder hacer las investigaciones desde ese lugar, pero estamos trabajando en toda la provincia. Y bueno, tenemos diferentes estudiantes de pre y posgrado trabajando en toda esta investigación. Estamos investigando la lluvia de semillas, el banco de semillas, las plántulas. Y bueno, próximamente vamos a empezar un estudio de cronosecuencia para ver cómo va cambiando en el tiempo toda la comunidad, ¿no? Entonces también estamos investigando interacciones con aves, murciélagos, viendo su efectividad en la dispersión de semillas. También estamos viendo si Theridium tiene algunos efectos alelopáticos con otras plantas y bueno, es un trabajo arduo con mucha gente, pero con mucho interés y con resultados bastante interesantes que estamos consiguiendo a lo largo del tiempo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Es súper interesante ver cómo todas las interacciones y el proceso de restauración de los ecosistemas funciona. A continuación, Fulgencio, si quieres presentar, ¿tienes preparado una presentación corta? Sí, voy a compartir un poquito la pantalla, aunque muchas de las cosas ya las habéis dicho vosotros, o sea que
pero bueno, creo que se ve la pantalla ya, ¿no? Sí. Bueno, simplemente por presentarme, yo trabajo casi directamente en la academia, o sea, soy en una universidad más o menos, la Universidad de Concepción es bastante grande a nivel país de Chile, la tercera más grande del país. Y bueno, yo la verdad es que yo vine de España, ¿no? Yo donde hice yo toda mi carrera científica, ¿no? Siempre trabajando con murciélagos porque creo que es el grupo que más afinidades tiene conmigo, es un grupo que siempre me ha fascinado a nivel de, a todos los niveles, ¿no? Y toda mi tesis siempre ha estado basado en cómo son especies amenazadas, siempre cómo estudiarlos desde el punto de vista ecológico para intentar luego protegerlos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, yo vine a Chile en el año 2016 con una beca postdoctoral y ya me quedé aquí trabajando, ¿no? Y luego posteriormente pasé al departamento de zoología de la Universidad de Concepción, ¿vale? Donde yo soy director del laboratorio del Wildlife Lab, del Wildlife Ecology and Conservation Lab, ¿no? Donde, bueno, yo trabajo, me dedico especialmente a casi todo, o mi grupo modelo son los murciélagos, aunque todas las técnicas que utilizas con murciélagos, da igual de cursos de autoecología, uso de hábitat, variable ambiental, etcétera, etcétera. Hay otros estudiantes que lo están aplicando a mejor a bifauna de humedales o bien otros grupos faunísticos como escarabajos o otros grupos, ¿no? Siempre a mí me ha interesado estudiar las especies, qué es lo que requieren las especies para sobrevivir o para vivir, ¿no? Y luego cómo eso lo podemos aplicar desde un punto de vista en políticas de conservación, en la gestión de áreas protegidas o incluso en la redacción de las propias leyes. Últimamente también en colaboración con otros investigadores del área, por ejemplo, social, ¿no? De la sociología o de la psicología, pues nos hemos dado cuenta que muchas veces el paso que siempre falta con la conservación, a pesar de que tengamos buen conocimiento de ecología de las especies, aunque sepamos muy bien los requerimientos, incluso aunque hayan leyes sobre el papel que protejan a esas especies, te das cuenta que nunca llegas a conservar la piel, ¿no? Y esto es porque falta un paso que es la percepción social o cómo la sociedad percibe que tiene que proteger o puede ayudar a proteger la especie. Entonces yo creo que no podemos intentar conservar especies sin contar con las comunidades, sin contar con las personas que viven en los territorios, porque si no esa conservación al final está abocada al fracaso si no contamos con ellos. Entonces es siempre muy interesante saber cómo ellos ven a esas especies, cómo las perciben, ¿no? Y bueno, ahí los murciélagos siempre es un grupo fascinante para estudiar esto porque siempre hay mucha mitología asociada a ellos, muchos miedos, muchas percepciones negativas y hay que ver cómo podemos activar el positivismo, cómo hacer que la gente los vea de una manera más buena, ¿no? En este caso también yo muchas veces he trabajado en proyectos, por ejemplo, para intentar dotar a los agricultores, sobre todo a los agricultores orgánicos, ¿no? Pues de herramientas para que ellos puedan utilizar a los murciélagos como control de plagas, ¿no? Entonces he sido director de un proyecto en el que intentamos atraer murciélagos, aparte de los que ya estaban, ¿no? Atraerlos a determinados sitios utilizando señuelos acústicos o llamadas de ecolocalización que ellos puedan percibir para intentar aumentar su papel como controladores de plagas. Y también ahora mismo estoy dirigiendo también otro proyecto que lo que está haciendo es ver cómo estos animales se pueden mover a través del paisaje, ¿no? Utilizando en este caso drones y cámaras térmicas para intentar saber cómo los murciélagos aprovechan o cómo salen, por ejemplo, del bosque y van hacia los cultivos, ¿no? Y esto básicamente es lo que estamos trabajando ahora mismo, aunque hay otros proyectos que también están en marcha, como estudios de avifauna en humedales o coleópteros en plantaciones forestales y bosque nativo. Es cortita porque tampoco había. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fulgencio, por compartirnos su trabajo. Y bueno, queremos agradecer nuevamente a todos los panelistas por estar aquí y vamos a entrar directo en la conversación. Entonces, algo que queremos que sea nuestro primer tema y que ustedes nos compartan su experiencia, parece que tenemos aquí personas que han estado trabajando en conservación desde distintas áreas, ¿no? Y eso es muy interesante. Y este grupo de EcoEvo está enfocado en Latinoamérica, queremos hablar ciencia en español. Y una de las cosas que queremos que ustedes nos compartan es, ¿creen que existen
retos específicos a Latinoamérica. Muchos de los retos de conservación obviamente son a nivel mundial y están en todas las comunidades, pero ¿qué es particular de Latinoamérica? ¿Cuáles son ustedes, qué listarían como los retos más importantes específicos a Latinoamérica? Y cualquiera puede tomar la palabra. Bueno, yo, desde un punto de vista, yo creo que habría que destacar que en Latinoamérica incluso la conservación es una cuestión de riesgo, ¿no? Sabemos que todos que muchas personas que se dedican a la conservación o que intentan conservar, pues sufren agresiones, incluso han habido asesinatos, ¿no? de líderes o de conservacionistas aquí en Latinoamérica, y eso es un problema político, ¿no? Que habría que asumir y habría que entenderlo. Lo difícil que es hacer muchas veces conservación en determinadas partes, ¿no? Del planeta, ¿no? Todo el mundo a lo mejor piensa que, bueno, es fácil, ¿no? Poner la cara o poner el cuerpo delante de esto, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que aquí en Latinoamérica es un reto bastante potente, sobre todo en algunas áreas, ¿no? No en todos los países, pero sí en algunas áreas puede ser un poco peligroso. Y bueno, eso habría que destacarlo, ¿no? Y también habría que destacar a la gente que ha luchado, en este caso, muchas veces y con fatalidad, ¿no? Para ellos mismos. Yo me uno mucho a las palabras de Fulgencio. Creo que un poco en el Ecuador la realidad es que hay en los sitios quizás más diversos o quizás donde están también más amenazados, donde hay muchísima pobreza. Entonces creo que el desafío muy grande para acá es quizás hacerles, quizás valorar o entender el valor de donde viven, pero también quizás darles opciones de vida, que creo que es lo más complicado, ¿no? Quizás decir, oye, vives en un lugar hermoso, mira estos arbolitos, te dicen sí, pero ¿y de qué vivo? ¿Y cómo consigo dinero? Entonces creo que para mí la parte social en la conservación es un desafío enorme. Sí, bueno, esos son retos muy grandes. Y creo que a esos retos podría acompañarlos el hecho de que creo que en general en Latinoamérica la conservación ha sido bastante importante durante muchas décadas, sobre todo por la poca población en muchos lugares. Y lastimosamente, actualmente la expansión de la frontera agrícola, agropecuaria, eh, y todas las presiones económicas son una amenaza muy grande a la conservación. Y creo que es un reto poder lograr que se sigan conservando espacios y que se aumenten las áreas de conservación, pero fortaleciendo políticas que realmente logren proteger estos espacios por todo lo que representan, ¿no? Y bueno, realmente pensar en trabajar en modelos de desarrollo diferentes para que se pueda disminuir la presión de grandes espacios. Sí, entonces parece que los tres concuerdan en este aspecto de que vivimos en una sociedad en la que hacer conservación es una profesión de alto riesgo, ¿no? Por relaciones de política y de pobreza. Y entonces, un poco tratando de continuar con esta pregunta, es ¿desde dónde creen ustedes que tiene que venir como la solución? Porque estamos hablando de problemas sistémicos, ciertamente, ¿no? Y últimamente, recientemente se ha hablado de el papel que juegan las zonas tropicales en la conservación mundial y se ha hablado de los pagos verdes que tienen que venir desde el norte político. ¿Cuál es su postura respecto a eso? ¿Esto es un cambio que tenemos que trabajar nosotros desde Latinoamérica localmente o creen que la mejor manera de aproximarlo sería internacionalmente? Yo creo que alguien no lo conoce o no lo quiere, ¿no?
Entonces yo creo que el cambio sí tiene que venir desde la gente que es dueña o la gente que, sí, que vive en estas zonas donde nosotros queremos cuidar y conservar. Porque si lo hacen por dinero, y quizás aquí hay un programa en el Ecuador que se llama Sociobosque, que se le paga a la gente por conservar los bosques, pero si rato que se acaba la plata y ya no te interesa y no lo valoras, pues vas a destruir el bosque igual. Entonces creo que sí viene la historia de siempre de la educación, ¿no? Que es un poco lo que creo que hay que hacer a la gente de la zona, valorar lo que tienen. Para mí el cambio tiene que venir desde ahí, para que sea algo que sea que dure. Sí, bueno, yo ahí estoy de acuerdo con Margarita. Creo que debe ser algo que emerja desde lo local hacia lo más general, pero bueno, también creo que muchas veces también este tipo de dinámicas son muy difíciles de que desde una perspectiva local pueda gobernar tendencias o acuerdos que como se dice, ¿no? Se firman en la alta esfera, nadie sabe nada, nadie sabe quién está manejando esa plata, nadie sabe quién está ordenando nada, pero vienen esas presiones de fuera que muchas veces incluso las comunidades más locales no tienen capacidad para regular eso, ¿no? Porque son competencias que a lo mejor tienen los estados o incluso son acuerdos que son internacionales o incluso supranacionales que se escapan muchas veces a este tipo de control de las comunidades, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que siempre lo local tiene la fuerza suficiente como para preservar o por lo menos intentar llamar la atención, ¿no? de lo que está ocurriendo ahí, pero siempre tiene que haber algún tipo de presión o algún tipo de regulación mucho más arriba, ¿no? Porque si no es muy difícil. Siempre es la historia de David contra Goliat, ¿no? Y es complicado, ¿no? Pedirle, por ejemplo, a gente que tiene muy poca capacidad o que no tienen suficientes medios que luchen contra algo que ellos evidentemente no pueden luchar. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos. Creo que la forma ideal de generar políticas de conservación y concientización tienen que nacer de lo local. Y tal vez llegar a formar redes con las mismas iniciativas que ya desde los que realmente van tomando, o sea, son los stakeholders, los que realmente toman decisiones y son más involucrados en el tema de la conservación, puedan conectarse y tal vez poder en ese ámbito ya tener más poder de presión, de decisión, de gestión de todas estas áreas y zonas de conservación. Sí, muchas gracias por compartir sus respuestas. Yo también creo que el cambio viene desde dentro y una de las cosas que también es muy interesante es saber que hay muchas cosas que tenemos que a veces por desconocer no valoramos y una de eso es algo muy importante, el saber darle valor a lo que tenemos cerca. Y ya continuando un poco con eso, queríamos saber si nos podrían compartir un poco de esas experiencias exitosas que conocen que han funcionado localmente. Si tienen algún tipo de historia o experiencia que nos quieran compartir en donde el esfuerzo de la conservación haya dado sus frutos. Quizás yo podría empezar con un ejemplo. Una de las personas que les mostré en las fotos se llama Domingo Cabrera y él es un miembro de la comunidad, un líder como importante de la comunidad, y él era cazador. Y claro, bueno, mi jefe, que es de Estados Unidos, de Nueva Orleans, vino acá a hacer el postdoctorado, él le ayudó 2 veces a salir del lodo cuando se quedó trabado. Y claro, le dio una opción de vida, ¿no? Él dijo, oye, quisiera ser como asistente de campo, ¿no? Él es de los que fundó FCAT, ahora es un miembro, claro, de los más, el segundo o el primero más antiguo.
Y es chistoso porque él se acuerda mucho de sus épocas de cazador, ¿no? Y él a veces me dice, mire, esta noche es muy buena para cazar. Claro, no lo va a hacer, pero como que tiene eso, porque y él me decía, esa era mi opción de vida, no tenía nada más. Tenía que dar de comer a mis dos hijas y de alguna manera él sí escogió, fue parte de crear FCAD y ahora escoge un poco la conservación. Obviamente, para mí es muy difícil preguntarle si se quedaran sin trabajo de la fundación. ¿Quién sabe? Quizás sin opciones de vida volverían a esas vidas, ¿no? ¿Quién sabe? Yo esperaría que no, pero creo que sí se crea un cambio profundo también cuando empiezan a amar. Él es muy bueno con botánico, un botánico de Quito muy conocido, fue al campo con él y le dice, esta planta es esta, y Domingo le decía, no, quien tenía razón era Domingo, ¿no? Que es el del campo, ¿no? Y entonces da un gusto porque ellos ya se enamoran del bosque, conocen, quieren y creo que realmente tienen como en el fondo ese deseo de conservar y cuidarlo. Ese para mí es un buen ejemplo. Tal vez yo puedo compartir otro ejemplo. Bueno, en las tierras bajas, en Bolivia, en la Amazonía, últimamente han habido varios diferentes esfuerzos que han partido a nivel local, bueno, con apoyo de un poco de financiamiento privado, pero que se basa en la producción de productos forestales no maderables, principalmente azaí y que es euterpe precatoria, ¿no? Los frutos de una palmera, y también de la castaña, Bertholletia excelsa, que bueno, acá le dicen almendra, pero eh, el, el manejo de estos lugares, o sea, el uso de productos del bosque sin necesidad de sacar árboles, con un ingreso para la gente local, un sistema de gestión, de producción, de toda la cadena de valor que se va fortaleciendo en el camino, está teniendo muy buenos resultados en el área de Pando, sobre todo en Bolivia, en el norte, y creo que ese es un buen ejemplo de fortalecer la conservación, y claro, el que la gente local pueda obtener ingresos a partir de eso, creo que es una gran forma de asegurar la conservación de diferentes áreas. Bueno, yo conozco también en algunos casos, por ejemplo, dos estudiantes míos muy enamorados de un humedal urbano, donde ellos trabajan siempre, llevan mucho tiempo, pues han conseguido finalmente, a través de sus estudios de viendo la importancia, por ejemplo, que tenía el humedal, las especies que estaban presentes, pues han conseguido que al final se haya protegido a nivel de, tanto a nivel municipal o de comuna, y ya están pensando a lo mejor en meter más figuras tipo Ramsar o de poner otro tipo de eso, ¿no? Y entonces es como que ha partido de ellos, de su conocimiento local, saber las especies que hay, han hecho monitoreo, han hecho todo este tipo de iniciativas para intentar al final presionar para que el humedal, por ejemplo, no se construyera ni se urbanizara, ¿no? Y luego también destaco algunas iniciativas de auténticos, o sea, agricultores que son agricultores orgánicos, que son muy respetuosos con la naturaleza, con la biodiversidad, que tienen plantaciones que, aunque son productivas por ejemplo, de lo que estén fabricando, en este caso arándano, por ejemplo, pero que intentan mantener o ser muy respetuosos con la naturaleza, conservando zonas de bosque nativo, conservando ciertos humedales, ciertas charcas, ¿no? Y bueno, pues esa iniciativa, esos agricultores así que han cambiado un poquito, como si dijéramos, el chip, la mentalidad, en vez de tener un erial todo productivo a todo lo que pueda ser, ¿no? Que intenten adecuarse mucho más, respetuosos con la biodiversidad local, incluso con las comunidades, trabajar con comunidades, incluso por ejemplo aquí en el sur, pues trabajan con comunidades de mapuches o de pueblos originarios, pues que intentan integrarlos dentro de las propias producciones y de la forma de trabajar. Excelente, muchas gracias por compartir esas experiencias. Y justo creo que esto que comentaba Fulgencio al final se relaciona un poco con el siguiente tema que queríamos tocar. Y es como, ya sabemos,
platicamos un poco de las realidades y los retos que tenemos en Latinoamérica. Y la mayoría de las personas en este club pues, venimos más de de la parte como científicamente pura, como solo trabajando en laboratorios, en la academia, digamos. Y entonces, ¿cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo empezamos esta comunicación con la parte administrativa y política? Creo que la mayoría tenemos un poco de experiencia en educación, pero en ambientes como muy aislados quizás como las universidades, pero ¿cómo llevamos esta educación que Margarita mencionaba que es tan importante a otros lugares? ¿Qué recomendaciones nos harían como para expandir un poquito nuestra área académica hacia lugares que tengan más impacto? Bueno, yo ahí, por experiencia, yo creo que donde más incidencia deberíamos hacer no es en educación ambiental a partir de en colegios o en institutos. Los niños yo creo que ahí son donde más se puede incidir, ¿no? Porque cambiar a lo mejor la mentalidad de un adulto es mucho más complicado, porque tiene sus propias, como si dijéramos, sus propias dinámicas o sus propios pensamientos que adquirió cuando era joven, pero cuando uno incide en los niños, por ejemplo, o en las niñas, ¿no? Ahí es donde se puede poner una semilla que normalmente siempre es bueno y digamos que ellos ya van creciendo con conciencia de la biodiversidad que hay, de la naturaleza, de que tienen que ser respetuosos y supongo yo que conforme van llegando a diferentes puestos, incluso de la administración, de la academia o en otros colegios, ¿no? O en otros institutos o en cualquier trabajo, ya van con esa inquietud, ¿no? Entonces yo creo que siempre muchas veces es trabajar en políticas primero con los escolares, con los niños pequeños y luego pues también muchas veces pues es empeñarse mucho en reunirse con tomadores de decisiones políticos y convencerlos, intentar convencerlos de cualquier forma, ¿no? A través de educación ambiental, que vean beneficios, que vean otro tipo de cuestiones, ¿no? Siempre, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es coger el conocimiento que hay en la academia, que hay muchísimo conocimiento en la academia, hay muchas pruebas, hay muchas cosas que se han hecho, incluso estudios económicos, de todo, pero no llevamos ese conocimiento muchas veces bien hacia el resto de la sociedad, ¿no? Y eso es es una labor que nosotros tenemos que hacer como académicos, ¿no? Sacar ese conocimiento, sacarlo a la luz y llevarlo a las comunidades, ¿no? Y que se impliquen directamente con ello. Gracias, Fulgencio. Sí, eso es muy importante y creo que cada vez empieza a ser un poco más, al menos en mi experiencia. Margarita y Silvia, ¿quisieran agregar algo respecto a eso? Sí, A mí, voy, gracias. Sí, bueno, creo que es bastante, bueno, no sé si es difícil, es un campo de acción que normalmente, por lo menos el científico puro no toma, ¿no? El de cambiar la forma de redacción, el público al que está destinado lo que uno está investigando. Y sí es muy importante llegar a tener un espacio en el que se pueda hacer, no sé, siempre me imagino que sea más a nivel, primero, eh, no sé, por países o por regiones, que haya algún ente o que se formen redes o lo que sea, que vayan traduciendo esa información científica en algo mucho más digerible para el público en general. Creo que este último par de años, bueno, gracias a la pandemia, eh, mucha gente ha empezado a reconocer la importancia de los bosques, de la conservación, a despertar cierta curiosidad y creo que en algún momento desde diferentes espacios se ha podido manejar el poder compartir información desde la ciencia, interpretarla un poco y bueno, es como hablar con la abuelita, ¿no? O sea, realmente poder tener la capacidad de explicar algo que puede parecer muy complejo en palabras más simples para que la gente entienda y de esa misma forma vaya luchando por algo que todos desde lo más profundo de nuestro ser deberíamos estar haciendo, ¿no? O sea, como conservar, como
proteger no solo la naturaleza, sino, o sea, tener una idea del por qué. Y me parece que el acceso a la información durante esta última época ha sido muy importante y creo que es una forma esencial para seguir encauzando esa información y entonces empezar a mantener más informada a la población en general, ¿no? O sea, a los amigos, a los grupos, no solo, siempre van a ser desde los niños, pero creo que las decisiones hoy en día se toman entre adultos y entonces hay que llegar a tener esa presión a nivel político también, informando a la gente alrededor, porque si hay un grupo más grande que está consciente de los problemas que estamos llevando ahora, entonces también se puede generar una presión más grande para que se tomen decisiones políticas eh, con conocimiento, ¿no? Y perdón, también quería acotar que creo que un área también muy importante en la que se debe trabajar en educación es en la comunidad local misma, o sea, en el campo, porque eh, ellos saben lo importante que es conservar algunas cosas, pero faltan ciertos enlaces que pueden ser un poco más teóricos o solo simplemente, bueno, por algo nosotros estudiamos tanto, el poder relacionar ciertos aspectos como desde los servicios ecosistémicos o desde la importancia de toda la cadena trófica y todas esas nociones que pueden ser muy básicas, muy científicas, pero asegurarnos de que ese tipo de información un poco más digerida llegue a las comunidades locales para que ellos mismos tengan ya una fuente, una base por qué considerar la importancia de la conservación, por qué tomar ciertas decisiones de gestión o no. Entonces, y también darles más insumos para tener capacidad de administración y no tener que seguir dependiendo de ONGs, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa educación a nivel local también, o sea, a nivel de comunidades indígenas y todo eso, creo que ayudaría mucho a fortalecer esa propia lucha de conservación que queremos que salga de ahí mismo, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Y sí, concuerdo completamente contigo. Y una pequeña cosa que se me ocurrió cuando estabas hablando es que creo que tienes razón, porque lo estaba sugiriendo como que divulgación merece su propio, o sea, hacemos artículos científicos, pero la propia narrativa, la divulgación merece una narrativa propia, ¿cierto? Tenemos que poner el esfuerzo y el empeño en hacer narrativas que sean accesibles para el resto, no es solo como nada más distribuir nuestros artículos entre comunidad que probablemente no esté interesada en leer esa clase de documentos técnicos, ¿cierto? Ok, y Margarita, ¿querías decir algo? Creo que lo que estaba pensando. Se cortó un poquito y no entendí qué dijiste, perdón. Que sí, un poco en palabras lo que quería decir, solo en un cortito que sí nos de hacer un público más general. Como incluso poder a la abuelita hacerle entender al banquero, al dueño del en que invertir un poco en responsabilidad ambiental o social, entiendan qué es lo que hacemos y nos tengan en mente antes que los locos que están ahí cuidando los quesitos, ¿no? Cierto. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, estamos llegando casi al final de nuestra reunión, pero quería hacer la invitación. Tenemos por aquí un par de preguntas en el chat, un par de comentarios, y también quiero abrir en general o invitar a las personas que están en el chat a comunicar cualquier duda que tengan. Entonces, el primer comentario que tenemos es de José, que dice, ¿cómo se puede hacer para que la conservación vaya de igual con las políticas públicas? Que pase de la investigación a la toma de decisiones o ejecución. Esto pasa en Latinoamérica, que hay un conflicto entre investigación y política. ¿Algún comentario respecto a eso?
Fulgencio, creo que está usted en mute. Sí, perdón. Que yo no creo que haya un conflicto entre la investigación y la política. El problema de la política, bueno, que la política es toma de decisiones, es que muchas veces la política no toma decisiones basadas en la ciencia, sino que está basada en cualquier otra cosa, o en intereses, o en ideología, o en otras cuestiones. Yo creo que la investigación está ahí y los científicos estamos ahí para asesorar a los políticos o para decir nuestra opinión cómo deberían hacerse las cosas, pero evidentemente el problema está en que los políticos tienen sus propias dinámicas internas que nadie conoce, nadie sabe por qué hacen determinadas cosas, o a lo mejor sí se saben porque tienen sus propios intereses personales y ellos dirigen las políticas en función de sus intereses personales, ¿no? Pero no creo que haya un conflicto entre investigación y política. El problema está en que la sociedad tiene que demandar que las políticas sean mucho más basadas en evidencia científica, ¿vale? Y eso, la única forma de cambiarlo es que la gente votara a partidos políticos que no hicieran, no hagan políticas que vayan en esa dirección. Pero si un político decide ir en una dirección y encima de todo hace elecciones y lo votan otra vez, pues entonces él presupone que va en la dirección correcta porque le gana elecciones. Entonces ahí hay que echar las políticas las hace la sociedad. Si la sociedad demanda otro tipo de política, otro tipo de políticos, otro tipo de gente que haga otras cosas diferentes, los políticos van a cambiar. Pero ahí digo que el problema está en la sociedad, en su conjunto. Tal vez para acotar, también es un problema estructural, ¿no? Porque en algunos países existe eh, una entidad de científicos que se encarga de dar recomendaciones que son bien escuchadas por los políticos, pero creo que en nuestro caso eso no pasa, ¿no? Entonces, por más de que exista la capacidad científica, el conocimiento, incluso no sé, los colegios o las entidades que puedan dar las recomendaciones que se necesita para tener decisiones políticas informadas, mientras no haya esa intención desde la parte política, va a ser mucho más complicado, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Sí, en general es un tema de bastante interés político. Y también, continuando un poco con los comentarios del chat, Mariana nos dice que también hay un problema con la ciencia paracaidista. En Latinoamérica nos quejamos mucho de los investigadores del norte que llegan a extraer datos y a publicar y sin siquiera dar las gracias. Pero en nuestros países los científicos hacemos lo mismo al no involucrar las comunidades locales, ni siquiera para darles información de lo que estamos haciendo ahí. ¿Tienen algún comentario acerca de eso? Yo quiero agradecer a Mariana un poco por esa observación y ese comentario, y creo que eso es un poquito un problema de algunos los otros se aprovechan de nosotros y a veces ni nosotros hacemos de compartir lo que encontramos y de informar a la gente local y de dejar por último un folleto, o sea, sacar un fondo de dinero para dejar un folleto que quede en físico, mire, esto es lo que hay en donde usted vive, ¿no? O en la zona. Pero esa responsabilidad sí la tenemos todos, no solo los investigadores del norte o quien sea, sino todos como ciudadanos y como personas que supone que somos conscientes y valoramos. Sí, muchas gracias, Margarita. Creo que estamos teniendo un poquito de problemas de conectividad ahí, pero escuchamos la mayor parte, que agradeciste el comentario de
de Mariana y que estás de acuerdo en que nosotros tenemos esa responsabilidad de dejar algo a las comunidades como seres que supuestamente estamos informados y somos conscientes. Gracias. Y bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta del público aquí? Sí, tenemos una pregunta de Laura que nos dice, en sus correspondientes países, ¿existe alguna institución dedicada al conocimiento y manejo de la información sobre la biodiversidad que puede ser usada para proyectos de conservación o alimentada por estos proyectos? Si esto no existe, considero que esta sería una de las primeras iniciativas que debería proponer la comunidad científica. ¿Algún comentario de nuestro panel? Aquí en Chile sí hay esa, sí está, de hecho ya el Ministerio de Biodiversidad aquí trabaja directamente con los datos que se pueden subir a plataformas como iNaturalist o GBIPS, ¿vale? Y ahí sí hay herramientas para eso, es decir, aquí ya creo que la ciencia ciudadana para el tema de biodiversidad puede ser un punto muy importante y es una forma también de involucrar incluso a las mismas comunidades desde lo local, ¿de acuerdo? Porque hoy en día existen herramientas de una persona saca una foto de algún animal que se ha encontrado, alguna planta, la puede subir directamente a redes sociales y a lo mejor algún experto identificar qué especie es, incluso encontrar especies nuevas o especies que se pensaba que estaban extintas, volver a localizarlas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, las herramientas de ciencia ciudadana son muy importantes. Evidentemente, muchas veces no se puede aplicar porque no en todos los sitios hay buena conectividad, en todos los sitios no se puede llegar o no hay suficiente, no sé, como celulares o cuestiones así, pero yo creo que sí, el futuro pasa por eso, porque la ciencia ciudadana alimente a las políticas o alimente a los gobiernos y que esa información sea abierta y esté disponible para hacer conservación. Perfecto, muchas gracias. Ok, creo que tenemos un comentario más. Paola dice, si una de las limitaciones actuales es la falta de información en el público general que influye en la modificación de las políticas públicas, ¿cómo nosotros como científicos podemos mejorar la transmisión de información científica de una manera amigable para todos los públicos? Entonces, eso lo discutimos un poquito, pero ¿tienen alguna cosa que agregar? Silvia, Fulgencio, Margarita. Tal vez relacionado a lo que estaba mencionando hace un rato, tener una red de divulgación científica en la que los mismos científicos se comprometan a presentar un resumen que esté dirigido a un público más amplio y que en esa misma red se vaya recopilando esa información. Así se puede facilitar el acceso a la información a diferentes personas y que todo esté centralizado en un lugar con palabras clave. Creo que hoy en día no es tan complicado y eso ya se podría ir uniendo a nivel regional también, ¿no? Bueno. Yo, con respecto a eso, yo creo que una de las consecuencias positivas de la pandemia, en cierto modo, ha sido que antes, cuando había mucha reticencia a hacer este tipo de cuestiones como lo que estáis haciendo vosotros ahora, esta iniciativa de webinar o seminarios online, ¿no? Como que ahora, gracias a la pandemia, esto se ha expandido muchísimo y ha facilitado que los científicos, por ejemplo, estemos mucho más en contacto con las personas, con las comunidades locales, porque ahora ya, por ejemplo, hay muchísimas charlas por todo el mundo, ¿no? De gente experta que habla, ¿no? Y luego eso queda colgado en YouTube o en diferentes otras plataformas que le dan acceso al resto de ciudadanos, ¿no? Cuestiones que antes, pues a lo mejor se hacía de forma local, a lo mejor en un bar o en un pub o algo así, y hablaba el científico y solo se enteraban por los pocos que podían quedar en ese área, ¿no? Pero ahora ya gracias a todas estas tecnologías y el desarrollo de Zoom y diferentes plataformas, pues esto nos permite llegar a mucha más gente y eso es
es positivo. Yo creo que ahí ha habido un cambio bastante grande de paradigma en este sentido. Ok, pues muchísimas gracias. No queremos tomar demasiado de su tiempo extra, así que ¿qué les parece si nada más cerramos con unas palabras de cada uno de ustedes, como un último mensaje que quieran darle al resto de nuestros escuchas, porque finalmente esto va a ir a YouTube y tenemos mucha gente que lo ve más tarde. Entonces déjenos con un mensajito, por favor, y podemos seguir el orden con el que iniciamos. Entonces, Margarita, quisiera empezar, por favor. Qué último mensaje era agradecer a los que están aquí, a la invitación, y creo que tenemos que dar buen ejemplo, ser responsables, y para eso el beneficio que tenemos de todo lo que conocemos es una responsabilidad para compartir, y tenemos que cumplir con eso y ayudar como a la gente local. Creo que es una responsabilidad grande a que conozcan lo que tienen y tomarnos eso bastante en serio. Muchas gracias. Me encantó esa frase del beneficio de lo que tenemos es una responsabilidad para compartir. Continuamos, por favor, con Silvia. Bueno, nuevamente agradeciendo la invitación. Me ha parecido una charla muy interesante en la que creo que llegamos a lo mismo, ¿no? O sea, la, la, la decisión de conservación se debe dar a nivel local, y debe ser reforzada por, eh, por información que salga desde la academia, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad el compartir la información que vamos recabando con tanto la gente local como el público en general, para poder llegar a tener más representatividad y poder lograr tal vez en algún momento tener injerencia en políticas públicas. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Y sí, creo que ese mensaje de reforzar el cambio local desde la academia es súper valioso. Y por favor, terminamos con Fulgencio. No, bueno, yo sí hay que terminar con algún mensaje, prefiero que sea positivo. Yo creo que estamos en un momento, en una encrucijada, ¿no? El cambio climático está cambiando muchas cosas y nos vamos a dar cuenta dentro de poco, ¿no? Y eso, pues, la gente lo tiene que tomar como algo positivo para cambiar a mejor, ¿no? Y el cambiar a mejor pasa por la conservación. O sea, el futuro de nuestro planeta pasa por la conservación, por ser más respetuoso con la biodiversidad y por intentar, de alguna manera, en vez de ser destructivos, ser más colaborativos con la naturaleza y integrarnos mucho más en ella, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista positivo, la academia hay mucha información y esa información está disponible y yo creo que tarde o temprano pues se recurrirá a ella para buscar soluciones basadas en la naturaleza. Pero bueno, que seamos positivos. Muchas gracias, Fulgencio, por la respuesta. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que esto ha sido un conversatorio bastante interesante. Yo personalmente he aprendido muchísimo y he conocido cosas que, la verdad, sin haber podido organizar estos eventos, no habría podido conocer. Entonces, quedo muy agradecido con los invitados por asistir, por su tiempo y gracias también a los asistentes. Eh, Recuerden que este conversatorio va a estar subido en el canal de YouTube del Club Ecoevo y sin más preámbulo, demos cerrada la sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos y a los ponentes. Gracias. Por ahí les mandaremos un resumen de nuestro conversatorio y lo pondremos en la página y les mandamos todo para que lo tengan accesible y lo puedan compartir. Exactamente. Perfecto, muchas gracias. Gracias, es mucho gusto. Hasta luego, estén bien. Hasta luego, chao, gracias. Chao, chao.